Hola a todos, nos encontramos en una nueva entrevista de Hacienda Pública y la Gestión Pública. Mi nombre es Carmen Chavarri y en esta oportunidad nos encontramos con Cristian Laura Ríos. Él es ingeniero industrial con maestría en gestión pública. Actualmente es gerente del área de planeamiento y presupuesto de la Municipalidad de Jesús María y tiene experiencia en gestión pública por más de 15 años. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, Carmencita. Gracias por el espacio y por la oportunidad de contar una experiencia más de la gestión pública. Cuéntanos, Cristian, en el área de planeamiento hay un proceso denominado presupuesto participativo. Cuéntanos un poco de qué se trata. Claro, el presupuesto participativo es un proceso que se realiza en las municipalidades año a año. Es un proceso por naturaleza presencial, ¿no? Donde eh, traes o convocas mucha gente de la población porque lo que se eligen básicamente son proyectos de inversión que la propia población del distrito o la provincia elige para su comuna, ¿no? Entonces es un proceso que convoca gran cantidad de gente. ¿Y cómo hago yo para participar? Es decir, yo tengo que ser dueño de algún predio o puedo yo vivir en el distrito o cómo es que yo puedo participar de ese proceso en esa municipalidad en ese periodo. A ver, claro, lo primero que tienes que hacer, o sea, cómo trabaja el presupuesto participativo hace que la población se organice. Entonces, trabajas en calidad de agente participante, se llama esto, ¿no? ¿Y qué es? Es una organización debidamente reconocida por la propia municipalidad. Inscribes en realidad, normalmente se trabaja a través de las juntas vecinales que están inscritas y reconocidas en un RUO de la municipalidad, que es este registro único de organizaciones sociales RUO, ¿no? Entonces, eso le da cierta formalidad al proceso y le da cierto orden, porque si participara el vecino solito, pues tendrías 10.000 proyectos por evaluar, ¿no? Entonces, lo que haces es los organizas en estos grupos, normalmente, como menciono, son las juntas vecinales, ¿no? Ahora, en Lima Metropolitana, que es el referente más cercano y por el cual voy a contar esta experiencia que se hizo en gestión pública, ahí trabajábamos un proceso distinto, aparte del distrital que se hacía para cercado, que era el metropolitano, donde la gente participante era una municipalidad o un organismo interdistrital, ¿no? A diferencia de un distrito común y corriente, donde son juntas vecinales que son, pues, zonas pequeñas de cada distrito, ¿no? En el caso de la metropolitana tenías las municipalidades fungiendo de agente participante. Ujú. Dime un detalle, Cristian. ¿El registro único de organización social se hace ante la municipalidad? ¿Es costoso? ¿Cuesta lo mismo en todas las municipalidades o es que hay diferencias? Este, no recuerdo exactamente el costo, creo incluso que es gratuito. No tiene un tema exactamente relacionado a un derecho administrativo como tal, ¿no? O sea, diría que Básicamente, no es una barrera, digamos, como para no, registrar. no es una barrera ese tema, ¿no? Incluso está regulado en el caso de Lima, que es mi experiencia, creo que es una ordenanza la que rige para todos los distritos, ¿no? Que es el RUOS y cada municipalidad a veces tiene su propia ordenanza. Y te piden requisitos que son relacionados a la constitución de la organización, ¿no? Como que tengas un acta de constitución, como que haya un padrón de miembros de esta organización, como que haya un presidente debidamente seleccionado, ¿no? Por votación, que haya sido elegido. Y esos requisitos que te constituyen y permiten saber que la organización existe y está debidamente, valga la redundancia, organizada. Ya, ok. Ahora sí, cuéntanos, en pandemia, ¿cómo es que lograron hacer ese presupuesto participativo, entendiendo de que el proceso de manera tradicional es una reunión con todos esos agentes participantes? Sí, y te cuento en particular lo que pasó cuando yo estaba trabajando en la Municipalidad Metropolitana de Lima, ¿no? Porque estábamos realizando el proceso de participativo, normalmente concluye con la inscripción de los proyectos de inversión ante un aplicativo que da el MEF. Y eso termina en marzo normalmente. Entonces, si recordamos 2020, creo que fue el 16 de marzo, donde se Sí, sí. decreta, pues, claro, ajá, sí, un domingo fue, si no me equivoco, ¿no? Entonces, nosotros estábamos en pleno proceso de participativo, ¿no? Y pues, como mencioné hace un momento, era un proceso presencial, ¿no? Nosotros alquilábamos un espacio, recuerdo, en el Club La Unión, donde iban 200 personas, era poco, ¿no? La cantidad de asistentes que estaban en el presupuesto participativo.
Entonces estamos en pleno proceso y se emite pues las restricciones por la pandemia y se emite un decreto de urgencia también por el Estado donde te invita a suspender ese proceso. Como era un proceso presencial, pues no quedaba otra que suspenderlo porque no podíamos hacer reuniones, ¿no? Por el tema de salud. Entonces, lo que hacemos en ese interín, en el año 2020, era prepararnos para que este proceso ya no se podía continuar definitivamente en el 2020 porque el plazo nos ganaba, pero sí podíamos coger la virtualidad, que era un tema que se había llevado para reuniones, y decidimos desarrollar un aplicativo que hasta ahora funciona en la Municipalidad Metropolitana de Lima. Entonces, ¿qué lográbamos con este aplicativo? Lográbamos que ya nadie venga primero a inscribirse, presenten sus proyectos, las propuestas de proyectos de las organizaciones sociales, las presenten de manera virtual y se evalúen de manera virtual. O sea, todo el proceso finalmente era virtualizado, ¿no? De tal manera que ya no teníamos que reunirnos y el proceso podía continuar. Entonces, en el ejercicio fiscal siguiente, en el año 2021, nuevamente sale este decreto de urgencia donde te invitaba a no llevar el proceso participativo porque por naturaleza conmemora un montón de gente, ¿no? Entonces, nosotros como desarrollamos este aplicativo, pudimos desarrollar el participativo de manera virtual. Fue un éxito la aplicación de este sistema porque tuvimos igual cantidad de participantes que la parte presencial, ¿no? E incluso recuerdo bien que tuvimos que el aplicativo colgarlo en este repositorio que tiene la PCM porque los distritos lo querían. Los distritos lo querían. Tuvimos una reunión con algún distrito en su momento y a través de esta coordinación es que logramos hacer el trámite con PCM para colgarlo en el repositorio y fuera acceso público, ¿no? Para que los demás puedan tomarlo y llevar el proceso virtual. Sé que hasta ahora, por una buena práctica, es que está siendo mixto el tema, ¿no? O sea, algunas reuniones son presenciales, pero se usa el sistema sobre todo para el registro, para la presentación de fichas, porque es un tema mucho más ordenado, ¿no? Le da un orden y una transparencia, sobre todo este proceso que es muy sensible con los ciudadanos, le da mucho, maneja muy bien el tema de transparencia y anticorrupción, ¿no? Entonces, por eso sigue siendo usado. Ahí, cuando me dices que lo ponen a disposición de la PCM, ¿te refieres al código fuente? O sea, yo, gobierno local, puedo traerlo y usarlo en mi área TI. Así es. Coordinamos con Secretaría de Gobierno Digital, creo que se llama esta oficina, donde tienes que hacer un trámite donde los códigos fuente y lo pones en un repositorio de cualquiera lo puede bajar y lo puede adaptar a su realidad para usarlo. Está disponible hasta donde yo sé hasta ahora, ¿no? Ya, perfecto. Y dime, ¿cómo hacen, conversábamos hace algunos días, cómo hacen compartir información respecto del diagnóstico de las necesidades del distrito que normalmente la conocen los funcionarios por su especialidad, por su experiencia? ¿Cómo trasladan esos temas al vecino en esa plataforma virtual? ¿Cómo fue ese compartir de información? Porque normalmente los vecinos van a pedir pistas, veredas, y es lo que tú me comentabas, ¿no? Pero si ellos son conscientes de que hay otras necesidades y esas otras necesidades te las dan los expertos, ¿cómo hicieron eso en virtualidad? Ya, lo que pasa es que es verdad lo que tú mencionas, ¿no? Y eso pasa. Sé que en muchos distritos normalmente los vecinos están acostumbrados a pedir sobre su entorno, ¿no? Lo que les beneficia directamente. Por ejemplo, muy clásico es el tema de pistas y veredas, ¿no? También es una falencia necesariamente en los distritos, ¿no? Pero también hay otras necesidades de tipo social, ¿no? O, por ejemplo, ambientales. Entonces, el vecino no necesariamente, o sea, las puede percibir, pero no las entiende directamente como una solución para el distrito. Como no es algo que de repente no le afecta a él directamente, entonces no lo ve como un problema a plantear a través de un proyecto de inversión para que se solucione. Entonces, lo que teníamos que hacer era sensibilizar. O sea, nosotros tratamos de meter otro tipo de proyectos diferentes al de la infraestructura clásica como pistas y veredas a través de la sensibilización. Entonces teníamos un programa de capacitaciones porque hay una parte del participativo donde tú capacitas a la gente participante del vecino y metíamos esos temas distintos, ¿no? Temas ambientales, venía un experto en temas ambientales y a través de ejemplos de proyectos de inversión de carácter ambiental inducía a la persona a que no presente su proyecto de pistas y veredas solamente, sino pueda ver también eso, ¿no? O por ejemplo,
en algún momento convocamos, nos asociamos con organizaciones que convocaban a su vez organizaciones de mujeres como DESCO, recuerdo bien esta organización, y hacíamos que participen organizaciones de mujeres. Y estas a su vez tenían ya un proyecto de tipo social para el género femenino, ¿no? Porque a veces, aunque puede parecer, o no se puede percibir, es distinto un proyecto que de repente pueda enfocarse en seguridad para mujeres, por ejemplo, recuerdo eso muy bien, que para el público en general, ¿no? O sea, es muy distinto, ¿no? De repente algunos pensarán, "No, yo alumbro mi calle y ya es suficiente", ¿no? Pero de repente no necesariamente es así, ¿no? El enfoque de género debería estar incluido en los proyectos de inversión y no verse como una generalidad. Porque, por ejemplo, una banca de repente podría ser en un parque, para un público general está bien, pero de repente para un niño es muy alta y por lo tanto un niño no va a poder disfrutar de ello, ¿no? Entonces, podría ser un extremo de repente este ejemplo, pero poner un espacio adecuado para niños haría que el parque sea más desuso, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa diferencia que normalmente no se ve, la lograbas que las personas las internalicen a través de expertos, ¿no? Entonces, siempre capacitábamos con esos expertos. Ya, perfecto. Sí, lo que tú dices, por ejemplo, me trae acotación de que hay un estándar internacional respecto de perspectiva de género y lo que orienta es de que en la creación de las normas tomes en cuenta esta perspectiva de género porque a veces estás facilitando un tema, pero estás afectando determinado género en la implementación. Así que sí, parece muy interesante que hayan incluido eso. Esas capacitaciones entiendo que fueron propias de Lima, o puedo yo acceder a esas capacitaciones con el paquete del código fuente y también esos contenidos o no, o eso no se tuvo. ¿O fue? Está en el repositorio, este gobierno digital, es el software en sí. El software no incluye las capacitaciones. Las capacitaciones las preparábamos para cada proceso participativo y era a través de estas plataformas Zoom o Meet, donde pues armábamos el programa y en cada participativo iba variando, ¿no? El último participativo, y creo que te lo comenté, incluimos el proceso escolar, por ejemplo, que lo tuvimos porque accedimos a un ejemplo exitoso de Huaraz, que nos pareció muy interesante y logramos incluir el presupuesto participativo para escolar, ¿no? Donde los escolares, desde otro punto de vista mucho más sencillo de repente, pero igual de valioso, presentaban sus propias propuestas de proyectos, ¿no? Uh-huh. Dime, ¿y qué limitaciones hubieron en la implementación de este aplicativo, de esta solución? Definitivamente la limitación es la brecha tecnológica que hay con la población. Mira, en particular no tanto la parte de instituciones como las municipalidades, porque pues sí, todas las municipalidades tienen acceso a computadora, etcétera, ¿no? El tema era con el proceso vecinal, que llevamos el cercado. No necesariamente todos tienen costumbre de usar una computadora o tienen conocimiento de su uso, ¿no? Entonces, lo que teníamos ahí era esta brecha tecnológica, pero lo que hacíamos era, cuando percibíamos que no había mucha interacción, entonces nos volvíamos a acercar al vecino y averiguábamos el porqué y ahí encontrábamos justamente que era la brecha tecnológica. Hicimos algunas medidas de corrección, como por ejemplo, teníamos en Lima, recuerdo, 6 casas vecinales y en cada casa establecíamos una computadora donde estaba una persona que te ayudaba a inscribirte, de tal manera que si tú no podías hacerlo desde tu casa, ibas a la casa vecinal y podías ayudarte podías hacerlo con la ayuda de esta persona. No podíamos ir casa en casa porque la demanda era mucha y la población era muy grande y el personal era limitado, pero Estabas sí... en pandemia. Claro, imagínate, estábamos en pandemia también, ¿no? Entonces, Sí. al poner esta medida en una computadora en cada casa, funcionó muy bien. Logramos que personas que no tenían ningún conocimiento de computación puedan acceder al participativo y presenten sus propuestas y haya demanda. Mira, ahí lo que yo tomo en cuenta es de que hay algunas organizaciones públicas que implementan una buena práctica, pero se olvidan del seguimiento o hay una actitud de que yo ya lo tengo implementado y bien, si la gente lo puede usar, lo usa y si no, no.
pero siempre debe haber una etapa o un componente de acompañamiento, que también lo he visto en otros funcionarios que tuvieron a bien contarnos, de que no solamente es hacer algo bueno, sino que tienes que asegurarte que se esté usando, que se sepa cómo usar y que te preocupes porque la gente lo comprenda, ¿no? Entonces, eso es lo que trataron de hacer con esta parte del seguimiento. No solamente ya está mi plataforma virtual y el que quiere participar que ingrese, ¿no? Sino que vieron o hicieron ese seguimiento progresivo en ver si es que la gente lo está entendiendo, si es que estoy logrando la participación y qué otra solución le voy dando en caso no esté logrando los resultados esperados. Aparte de esa limitación en cuanto al público en el uso de la herramienta, ¿tuviste alguna otra? ¿Cómo es que podría hacer una entidad que tenga, por ejemplo, limitaciones presupuestales, que es lo que usualmente pasa? Ya, o sea, definitivamente el tema de recursos es importante, ¿no? Ahora, el otro tema también que es importante es que no solamente, por ejemplo, trabajaba el área de planeamiento sola, ¿no? Yo trabajaba con participación vecinal, porque Ok, ahí tenía el acceso de primera mano de lo que quería el vecino, ¿no? Entonces eso es importante. Ahora, mira, yo diría que si, por ejemplo, nos ponemos en una situación donde una municipalidad de bajos recursos quiere acceder a temas así, primero que está el software disponible. Por ahí ya tienen ahorrado el recurso. Si no fuera el caso que no pudieran acceder al software, ahorita existen herramientas como, por ejemplo, la que estamos usando ahorita, que es Zoom, uh-huh. este, o Meet, que te permite de alguna manera manejar la virtualidad. O hay mucho software libre con aplicativos muy sencillos que podrías usarlo. En todo caso, puedes hacer una combinación de la parte física con la virtualidad, porque lo importante ahí, o el tema que se dio por pandemia, era no hacer reuniones, ¿no? Porque en las reuniones podrían haber ese tema de contagio. Entonces, eso lo sanábamos a través de las reuniones virtuales y lo manejamos muy bien con estos aplicativos gratuitos como Meet y Zoom, ¿no? Lo que nosotros hicimos fue complementar mucho más el proceso, ir un poquito más allá y ya el propio proceso de recepción documental la sistematizamos, ¿no? Pero no necesariamente es obligatorio, podrías manejarlo en físico si es que no tienes el recurso y evitar el tema de reuniones, incluso para no afectar tu presupuesto, porque el demandar una reunión implica un espacio. El tema de reuniones, como te decía, el tema de reuniones, pues a nosotros nos demandaba alquilar un local, hacer un coffee break y otros recursos más. Entonces, eso lo puedes evitar a través de una plataforma tipo Meet, ordenas el tema, incluso la participación, los puedes llevar a salas separadas. Hacíamos las votaciones en salas separadas, en subsalas, dentro Yeah. de la propia plataforma. Y eso no tiene mayor costo, ¿no? Entonces, ahora, si fuera un tema de recursos, más bien el llevarlo de esta manera te beneficia mucho, ¿no? Perfecto. Cristian, y dime, ¿qué resultados obtuvieron? ¿Crees que ahora cómo están lográndose, aparte de la eficiencia, crees que esto, por ejemplo, logra resultados no esperados, como por ejemplo involucramiento de una población más joven por el uso de la virtualidad? ¿Has tenido algunos otros resultados no directos respecto del proceso? Sí, definitivamente se vuelve más atraíble para otro tipo de población, ¿no? Como tú bien mencionas, la población joven empieza a quererse verse involucrado. También hay un aspecto que no necesariamente tiene que ver con el sistema, sino con la sensibilización que puedas hacer, que es que tratas de que participe otro tipo de población, como la que te mencionaba, los escolares, las organizaciones de mujeres, organizaciones civiles de otros tipos, como recuerdo que participaban, por ejemplo, organizaciones que referidas al tema de discapacidad u otros, pero eso depende ya no tanto del software en sí, ¿no? Sino depende del enfoque que tú le puedas dar para que no siempre los proyectos que figuren como ganadores sean los de pistas y veredas, ¿no? Si no puedes cambiar puedes cambiar el enfoque y se den soluciones en otros aspectos que también son tan importantes como el de pistas y veredas. Ok, listo. Bien, Cristian, y después de esa experiencia que nos cuentas, dinos, para ti, ¿qué cualidades crees que debería tener un profesional que se quiera dedicar a la gestión pública? Definitivamente yo creo que un profesional que se quiere dedicar a la gestión pública debe tener compromiso con su ciudad.
O sea, saber que la labor que tú realizas, más allá que sea administrativa u operativa, donde la ves más directa de repente, eh, igual en el campo administrativo, lo que tú realizas al aprobar un presupuesto, por ejemplo, finalmente repercute en un beneficio para un vecino o un ciudadano. Entonces tienes que ser consciente de que cada acción que tú realices finalmente se impacta en una realidad y puedes afectarla positiva como negativamente. Entonces el compromiso para cada acción que realices debe ser mucho más potente de la que cualquier trabajador en empresa privada regularmente realiza, ¿no? Porque finalmente afectas a tu ciudad y lo puedes afectar, como menciono, positivo o negativamente, y debes ser consciente de eso. Entonces la clave creo que es el compromiso definitivamente. Bien, Cristian, bien, te agradecemos mucho el tiempo por haber contarnos esta experiencia y espero que sigas implementando algún otro proyecto innovador para que vengas a contárnoslo en otra oportunidad. Gracias, Carmencita, por el espacio. Muchos saludos y éxitos en este podcast que me parece extraordinario. Gracias, Cristian. Bueno, gracias a todos por vernos y estuvimos con Cristian Laura Ríos y nos encontramos en una próxima oportunidad.